Gracias a Dios por todo lo que Él permite hacer. Y voy a pedir por favor a nuestro hermano Aarón, que es en este día el ungido de Dios y que trae la palabra. Y yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Buenos días, ¿cómo están? Saludos aquí a mis hermanos que nos acompañaron ayer en matrimonios. Acá mi hermano de sangre. Cuando voy a predicar, es una situación muy especial en mi vida. Y yo creo que para cualquier predicador, no nomás para uno. Entonces yo digo, ¿qué cara voy a poner cuando esté predicando, cuando todos me estén viendo? Y me estoy preocupando que sonreiré, cuido mis palabras, cuido mi modo, así como lo hacía Jesús. No es cierto. Jesús lo hacía de una manera muy natural, ¿a poco no? ¿Y cómo es que lo podemos hacer de una manera natural cuando alguien predica? Es una constancia con Dios, una constancia con la oración, una constancia en su palabra, una constancia en nuestras acciones y en nuestras obras. ¿Eso cómo se le llama? ¿Cómo le podríamos llamar a todo eso? Esa constancia de Dios en mi vida. Es el testimonio de Jesús en mi vida, ¿verdad? ¿Cómo se le llama eso? El testimonio de Jesús en mi vida. Si yo voy a evangelizar a una persona, ¿qué es lo que tengo yo que dar? Testimonio de Jesús en mi vida. Si yo voy a predicar, ¿qué tengo que hacer? El testimonio de Jesús en mi vida. Si yo voy a evangelizar, si voy a dar una palabra, si voy a orar, si voy a predicar, ¿qué tengo que hacer? Es el testimonio de Cristo en mi vida, porque entonces si no es así, ¿qué pasa? Seguramente Jesús no se preparaba en toda la semana y ese día se paraba tarde y venía y se presentaba ante los judíos y decía, que el judío tiene dinero, hoy te voy a dar una palabra para sacarle todo su dinero. No, ¿verdad? Porque había cosas mayores que todo eso. Había un propósito mucho mayor que cualquier situación que a veces nosotros vemos en el mundo. ¿Por qué les digo esto? El tema de hoy es, ¿qué dice ahí en sus hojas? Yo sí. Dice, ¿qué onda con la profecía? ¿Se escucharon a la hermana? ¿Qué onda con la profecía? Perdón, no me alcanzaron las hojas, pero le doy gracias a Dios porque yo esperaba que con 10 copias iba a alcanzar y mira, alternadas. Te las quedo de ver, hermanos. ¿Qué onda con la profecía? Voy a tener una lectura de 1 de Corintios 14. Voy a leer nada más algunos versículos porque son 40 versículos. Entonces voy a leer los más importantes, los que más nos van a guiar en este tiempo de predicación. Amén. Pongan atención. Los primeros versículos van a ser del 1 al 6. Se los puse ahí con negrita. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que, digan todos, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es importante. El que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Me voy al 21. En la ley está escrito:
en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extranjera, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Repito, así los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Y pongan atención en este versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque has inquietado en el corazón, no solo en el mío, sino en el de mis hermanos, para que esta palabra sea llevada todos los días, porque tú nos estás llevando y nos estás exhortando a que profeticemos, mas no nos has dicho que seamos profetas. Vamos a profetizar porque de esta manera, Señor, tú quieres que la iglesia sea edificada, que todos profeticen, porque todos van a juzgar, el que está aquí parado como los que estamos sentados y unos a otros, pero en el amor de Dios, en tu amor, Padre Santo, en tu sabiduría, en tu conocimiento. Hacerlo porque te conocemos a ti, porque conocemos tu palabra, porque tú nos has hecho hijos tuyos, y por ello es que podemos juzgar no para destruir, no para maldecir, no para condenar, sino para edificar a la iglesia, para que llevemos a nuestra iglesia al nivel que tú quieres, para que todos, en todos sus dones, en todos sus servicios, nos edifiquemos. Pero tú nos llamas a que preferentemente profeticemos. Padre bendito, que seas tú el que hable y que calle el hombre. Gracias te damos por este tiempo que ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra que vamos a juzgar, ¿verdad? Y dice la palabra que el que madruga, ¿Dios qué? No es cierto. ¿Por qué dicen eso? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos juzgando, ¿no? Esto es muy obvio, ¿no? Se las puse fácil, ¿a poco no? Porque el que madruga, Dios. Ahora dice otra palabra de Dios, ¿verdad? Ayúdate que yo. Te ayudaré. Eso no dice la palabra de Dios. No, ¿esa no está en la Biblia? No. Muy bien, felicidades. Son dichos. ¿Seguros que no está en la Biblia? Sin embargo, que Dios te ayuda, yo digo que si madrugas y lees la palabra de Dios, claro que Dios te dice. Que si uno se levante temprano. No, estamos diciendo, la palabra dice así, pero no dice así. ¿Sí? Dice la palabra también, ¿por qué no te avientas al precipicio al fin que el Señor enviará ángeles y te levantará y te cuidará? ¿Seguro que no dice eso? Bueno, sí dice eso, pero es una... Sí dice eso. No, no dice eso. ¿No le digo cuando fue tentado Jesús? Algo así. Recuerden que cuando está
Cristo con Satanás. Hay una guerra espiritual ahí. Y Cristo le daba palabra y Satanás confundía muchos versículos de la Biblia para confundir a los que cuando leamos creyéramos. Pero todo lo que dijo Satanás, lo único que fue confundir las palabras. Pero nunca dijo algo escrito por Dios. ¿Cómo podemos profetizar que una palabra es verdadera o no es verdadera? ¿Cómo podemos juzgar? Lo que yo voy a decir hoy, les voy a poner varias trampas. ¿Quién dijo que no? Bien, está bien, porque estamos juzgando. ¿Por qué? Porque va a pasar muchas veces que cuando venga un falso profeta, ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo van a saber si yo soy falsa, si mi predicación es falsa o es verdadera? ¿Y ya lo hicieron? Miren, si yo no me alimento de la palabra, ¿qué me dice Dios todo el tiempo? Que yo me alimente de la palabra. ¿Y si lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos escribiendo su palabra? No lo estamos haciendo. Entonces, dice la palabra que vendrán falsos profetas, ¿eh? Y nos engañarán. Y que hasta los elegidos van a ser engañados. Y eso es una profecía y se va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque si yo les empiezo a hacer un examen en este momento de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a salir? Con palabras, con preguntas básicas, ¿eh? No voy a hacer así como que salimos reprobados. Gracias. Y si salimos reprobados, yo estoy estableciendo estoy juzgando que vamos a salir reprobados. Estoy juzgando, vamos a salir reprobados. Pero ¿qué va a pasar cuando vengan los grandes falsos profetas? ¿Cómo vamos a salir? Engañados. Muy engañados y convencidos. Pero entonces, ¿quién nos engañó finalmente? Satanás. Todo el tiempo que yo llevo 9 años de conocer al Señor, y en mis 9 años he visto muchas predicaciones que manipulan a las personas, y es muy fácil a veces darse cuenta, pero las personas que fueron manipuladas ¿se dieron cuenta? 9 años, y en 9 años yo no me acuerdo que haya habido una exhortación para que toda la iglesia profetice. ¿Ustedes recuerdan? Y en la primera predicación que Dios me permitió dar, y me sentí muy bendecido, y les pregunté, ¿cuántos profetas hay aquí? A lo mejor ninguno, pero ¿cuántos pueden profetizar? Todos. Esa es la diferencia. Yo les quiero preguntar entonces, como todos profetizan, ya dijeron que todos. Primera pregunta, no se vayan a engañar. Pueden levantar la mano, pueden decir quién dice que sí, quién dice que no. O pueden contestar. Algunos ya saben la respuesta. Los que ya saben la respuesta, nomás levanten su mano. ¿Cuál fue la intención de la profecía en el Antiguo Testamento? ¿Qué hemos escudriñado? ¿Cuál es el principal propósito de la profecía en el Antiguo Testamento? Dios se va a conocer. ¿Levantamos la mano si sabemos o lo decimos? Yo sé que algunos ya saben, porque ya lo dijimos. Pero los que no saben, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad, el propósito de la profecía en el Antiguo, la principal, la verdaderamente importante? ¿Cuál es? Guiar a su pueblo, al pueblo escogido, de que conocieran al único Dios verdadero. Más o menos. Dar a conocer a Jesucristo. Anunciar la venida de Jesús. Hay muchas profecías, pero la principal es anunciar la venida de Jesús. En el Nuevo Testamento es también anunciar la venida de Jesús. ¿Sí? Nuevo Testamento, anunciar la venida de Jesús. ¿Cuál sería? A ver, ella ya habló. Ella ya juzgó, ella dijo que no, ya juzgó. Está bien, no es anunciar la venida de Jesús. Ahora, ¿Dios a qué nos llama en este tiempo? ¿Mandé? A darlo a conocer. ¿Quién dijo a dar a conocer? ¿A dar a conocer qué? A dar a conocer a Jesús, hablar de Jesús a los demás.
el testimonio de Jesús en mi vida, dar a conocer la obra de Jesús, dar a conocer a Jesús. ¿Sí vemos? Entonces, si yo entiendo estas dos grandes divisiones, principales propósitos de la profecía, anteriormente, en el Antiguo Testamento, ¿quién podía profetizar? ¿Cualquiera? No, los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta bajaba el Espíritu Santo, Dios hablaba con el profeta y el profeta lo podía hacer. O había visiones, había sueños, había la voz de Dios, ¿sí? Actualmente, ¿quién puede profetizar? Todos los que tengan un contacto y una comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes lo tienen? ¿Quiénes lo tienen? Los que Escudriñan la palabra. Todos los que recibieron a Jesús. Lo primero que pasa, llega el Espíritu Santo a nuestra vida. Todos podemos profetizar, pero no lo hacemos porque no nos estamos alimentando de la palabra. Y si yo no me alimento de la palabra, entonces el Espíritu Santo, ¿cómo lo tengo? Apagado con el Espíritu. Esa palabra es la más adecuada. La palabra dice, está apagado el Espíritu Santo. Pero sí lo puedo hacer. Sí puedo profetizar. ¿Sí? No me quiero salir mucho de aquí de mi guía, porque si no me voy a perder. Hay mucho que hablar de la profecía. Yo les pregunto entonces, ¿por qué es tan importante la profecía? Para edificar la iglesia. ¿Para qué? Edificar la iglesia. Aquí lo vimos, edificar a la iglesia. Dice que es para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Y la principal dice, esta es para la edificación. Yo creo que las tres son principales. Pero si yo edifico la iglesia, viene la exhortación y viene la consolación, porque es algo que está vivo. Si yo edifico a la iglesia, es algo que se mueve, es algo que está vivo. Entonces afecta mi exhortación y afecta la consolación. Perdón. ¿Por qué es importante la profecía para la edificación de la iglesia? Vamos a ver qué dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Ahí lo tienen en su hoja en introducción. Vamos a avanzar rápido porque hay mucha palabra que dar. Amados, Primera de Juan. ¿me la leo? Sí, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios no oye. Nos oye. Nos oye. Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren, esto es muy importante al final. Si yo constantemente me alimento de la palabra de Dios, ¿qué voy a estar escuchando? ¿Cuál va a ser mi perspectiva? Lo que yo vea, lo que yo escudriñe, lo que pase en mi acontecer diario, tiene la perspectiva de Dios, tiene la verdad. Pero si yo no me alimento constantemente de Dios, mi perspectiva y el poder de mí, ¿de dónde va a provenir? Viene del mundo. Y cuando viene del mundo, entonces está el espíritu de error. Y cuando está el espíritu de error, no nos vamos a dar cuenta que nos estamos cerrando constantemente. ¿Sí? Entonces viene un profeta falso, me da una palabra y yo lo voy a creer. Porque no he distinguido, no he discernido lo que es el espíritu de verdad y lo que es el espíritu de error. ¿Por qué? Porque no me alimento de la palabra.
Si yo me alimentara de la palabra constantemente, me alimento de Dios, ¿y de qué estaría hablando constantemente? A ver, ustedes analicen en este momento, en su vida común y corriente cotidiana, ¿de qué más hablan? ¿Cuál es su tema común con su esposo, con sus hijos? ¿Sus pensamientos dónde están? Ahí se pueden ustedes profetizar a sí mismos, juzgar a sí mismos si son de Dios o son del mundo. ¿Sí o no? Yo me voy a dar cuenta si soy de Dios o si soy del mundo por lo que hablo. Dice la palabra que por mis frutos hablará mi boca. No, no es eso la palabra. ¿Por qué no me juzgan? A ver, Porque ¿por qué no frutos me me daré a juzgan? conocer. Hablará el Espíritu. ¿De la abundancia del corazón? Habla la boca. Sí. No sean acusados, ¿no? No se me queden ahí. Tenemos frío. Cada vez que yo diga un error y no me dicen nada, quiero un regalo porque viene Navidad. Ay, no. Son, ¿cuántos sabemos? Me traen un chocolate cada vez que no digan, cada vez que yo diga algo equivocado y no corrijan, me traen un regalo, ¿eh? Quiero llenar mi arbolito. ¿Qué nos falta, mi amor, en la casa? De una vez, pasa la lista. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? Debe ser Dios. ¿Es Dios o es el mundo? ¿En qué me fijo más? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Van a ver porque es muy importante la profecía. Dice en Mateo 24, del 24:11 al 13. Ahí lo tienes, Minia. Sí, pero. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ya nos ha pasado, ¿verdad? Por acá nos ha pasado que vamos a una iglesia y hay falsos profetas en esa iglesia. Luego resulta que esa iglesia me manipulaba y me sacaba mi dinero. Y luego hasta me amenazaban, ¿no? Que si no daba yo dinero, hasta se metían con mis hijos. No, sí pasa eso, ¿no? Oiga, hermano, ¿no dio usted dinero? Uy, Dios no lo va a bendecir. ¿No dio el diezmo? Olvídese. Ya no, ya Dios ya se fue de su vida, ¿sí o no? ¿No han escuchado así? ¿No han escuchado predicaciones en que si usted no da su diezmo, no los condena, no los maldice? No hay bendición. ¿No hay bendición? ¿Sí? ¿Así opera Dios? Entonces, ¿dónde está la gracia? Y entonces cuando alguien le dice, oiga, hermano, usted falló, usted no vino al servicio. ¿No les han dicho que venga usted al servicio, que Dios se encargará de sus cosas? ¿Eso está bien? A ver, pregunto, ¿eso está bien? Si usted no viene al servicio, Dios se va a meter con su vida y lo va a condenar. Pero si usted viene y deja ahí un despapalle en su casa, Dios va a arreglar todo. ¿No les han dicho eso? ¿Y han establecido juicio? ¿Han juzgado? No lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Entonces yo tengo una pregunta, ¿el diezmar es bueno o es malo? Es algo de tu corazón, pero yo no te voy a imponer nada. No te va a amenazar. Yo no te voy a condenar. Pues gracias por la pregunta. ¿Queda claro? Yo tengo que diezmar, no tengo que ofrendar, pero viene de mi corazón. Hasta la palabra. ¿No vas a ofrendar? Te vas a ver. ¿Ofrendas o qué? Casi nos dicen así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay un versículo, ¿no? Que Cada quien conforme a su corazón. de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero si yo estoy predicando del mundo y no predico del Espíritu, ¿cómo voy a hacer que tu corazón dé con esa genuinidad? Porque me ando preocupando más por las cuestiones materiales que
por el espíritu de profecía. Y entonces muchas iglesias se dan de topes y muchos pastores se dan de topes porque muchos no ofrendan, no diezman, pero la misma iglesia no da la sabiduría del espíritu, sino dan sabiduría de hombre, de mundo. Ese es el problema. Cuando hay sabiduría del espíritu, ¿cómo va a estar nuestros corazones gozosos ¿para quién ofrendamos? ¿Para quién diezmamos? Sí, sabemos que hay una obra de Dios, pero es de Dios. Sabemos que Dios utiliza todos los ministerios y es necesario sustentar a la iglesia, pero ¿para quién la sustentas? Si nosotros lo entendemos en nuestro corazón, lo voy a hacer con gusto. Y entonces mi ofrenda va a traspasar el diezmo, va a ser no el 10, va a ser el 20, el 30, el 40, el 50, el 90, lo que hay en tu corazón, yo no lo sé. Cada quien conforme fue edificado en el Espíritu va a aportar, o Dios se habrá equivocado. Ahora, ¿su predicador se está equivocando con esto? Juzguen, juzguen, pero juzguen con sabiduría, juzguen con conocimiento de la palabra de Dios. No juzguemos como lo hacen los necios, hagámoslo con sabiduría. Entonces es muy importante la profecía, porque vendrán falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué va a hacer la profecía? ¿Va a permitir que mi amor se enfríe? Va a haber muchos engaños. Muchos van a decir, híjole, aquella iglesia me engañó, aquel pastor, aquel profeta. ¿Y qué va a pasar conmigo inmediatamente? Me voy a enfriar porque le dejé de creer a Dios por estar viendo al hombre. Por eso es bien importante la profecía. Por eso es bien importante que todos profeticen. ¿Sí? Luego dice aquí en Apocalipsis 2: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es ese acusador? ¿Quién? ¿Y quién utiliza a Satanás para acusarnos constantemente? ¿Mande? ¿Qué persona utiliza Satanás? Para estarnos... ¿A quién? A un falso profeta. O a la persona que más amamos. Que puede ser mi esposa o mi esposo. O mis hijos. O en esa relación de lo que es más cercano a nosotros, puede ser hasta nuestra madre o nuestro padre. Pero muchas veces va a ser un profeta, un pastor, un apóstol, pero falsos. ¿Cuántos han sentido acusados alguna vez en una situación así? Entonces debemos de juzgar. Pero ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debemos de juzgar? ¿Cómo debemos de juzgar? Con conocimiento de la palabra de Dios, para edificar, no para condenar. Si un falso profeta me engañó, no lo voy a condenar. ¿Quién condena? Pero sí voy a juzgar con sabiduría. Entonces, ¿qué es la profecía? Después de esto, ¿quién puede decir qué es la profecía? Díganmelo así, algo muy sencillo. ¿Qué es la profecía? Pero ¿por qué dice no juzguéis? ¿No juzguéis? ¿Dónde dice eso? Dice la palabra: quítate la viga de tu ojo para que tú puedas quitar. A ver, ¿cómo dice la palabra? Sácate. No, por eso, quítate tu viga para que puedas quitar la astilla o la paja del ojo de tu prójimo. Pues sí te está diciendo. Entonces primero tú ve y júzgate a ti mismo, conoce de Dios, para que luego tú vayas y yo te hablo a ti y te quites eso que te está estorbando. Entonces ¿sí nos llama o no nos llama? Pero nos llama no como el mundo lo hace, sino como Dios lo hace. ¿Sí? Porque todo el mundo dice, pues primero quítate la viga, y ya todo el mundo se queda ahí, porque ahí está el engaño, y eso lo usa Satanás. No, ¿sabes qué tú me vas a decir a mí? Quítate tú la viga.
Y ya hasta ahí se queda. Pero bueno, pero me la quito, me la voy a quitar para que yo vaya y te quite a ti la tendita. Entonces sí, Dios sí nos manda. Por eso es que debemos escudriñar la palabra, porque todo queda a medias, y cuando es a medias ya es falso. ¿Una media verdad es verdadera? No. ¿Pero a qué estamos acostumbrados? A medias verdades, ¿verdad? Y es una mentira. Y eso fue lo que usó Satanás con Jesús, pero Jesús lo hizo pedazos. Pero si viene Satanás y me da medias verdades, ¿qué va a pasar con mi vida? Me va a engañar. Y para eso utiliza Satanás falsos profetas, con grandes nombres. Y cuando un profeta trae un gran nombre, ¿cuántos creen que va a arrastrar? A muchos. Perdona, bueno, en Mateo 7 sí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que os medís os serás medido. Pero también dice, Sí, exactamente. ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo propio? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sé que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Miren, si escudriñamos, nomás este es como ejemplo, porque no quiero andar en este punto. Si escudriñamos nada más este punto, si tú juzgas al mundo, ¿cómo te va a hacer el mundo a ti? Pues juzgado como lo juzgas. Sí, pero si yo lo hago con mi hermano, es diferente. Claro. Por eso tenemos que entender todo el contexto, porque entonces nos vamos a quedar con una media verdad. Entonces dice, no juzgues, sí, porque si tú te metes con los perros y los cerdos, ¿qué te va a pasar? Digo, con todo respeto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Así dice la palabra. ¿Qué va a pasar? Me van a venir y hasta me van a ser peores ellos, porque me estoy metiendo con el mundo. ¿Con el mundo qué tengo que hacer? ¿Qué dice la palabra? Me tengo que compadecer y llevarles palabra y llevarlos a conocer a Cristo. Y si no conocieron a Cristo, Cristo se hará cargo de ellos. Pero ya hice mi labor. Pero con mi hermano voy y establezco juicio. Pero juicio de lo alto, ¿no? Como estamos acostumbrados, ¿sí? Porque entonces sí que me queda una media verdad, y por eso ya dije, es que no juzgues. Sí, es que eso lo dice el mundo, pero no lo dice Dios. Entonces nada más era eso, un ejemplo, ¿no? Pero ¿a qué estábamos acostumbrados? Ahorita lo acabamos de ver, ¿no? No, es que no juzgue. No, sí juzga, porque eso me obliga a mí a qué? A que yo conozca de Jesús. Y es muy Que diferente conozca juzgar que a eso me condenarlo. obliga. Y si a mí me obliga, ¿qué me pasa con mi vida? Me edifica, ¿no? Porque la profecía, ¿qué es lo que hace? Te edifica. Pero si yo me quedo en que no juzgue, entonces cuando voy a ser edificado. Pero voy en contra de la palabra de Dios al no juzgar. Primero empiezo conmigo mismo. Dios, ¿cómo estoy ante ti? Examíname. ¿Sí? Pruébame, ¿no dice el salmista? Pruébame. Ahora sí, ya me probaste, ahora sí voy y lo puedo hacer. Bueno, ¿qué es la profecía entonces? El conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas a través de nuestro testimonio. Eso es bonito. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer? Para que ya sea profecía. Ese es un elemento de la profecía. Hacerlo llevas a la acción, ¿no? Es hablarlo. Yo voy a hablar lo que Dios me dice. ¿Qué me dice Dios? Que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Eso lo dijo Dios? ¿Seguros? ¿No les metí ahí nada? ¿No hay cachirú? A ver, pues es que rápido. No, pero sí lo dije. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo transmito eso. ¿Cómo lo voy a transmitir? Si yo lo transmito, ¿cómo lo transmito entonces para que la profecía quede completa? Con el testimonio de Cristo en mi vida. ¿Sí? Para que el incrédulo crea, para que el incrédulo se postre ante Dios y todo lo que hay en su corazón, en los secretos, salga a la luz y él diga, hay verdad en la iglesia, y él agarra y se postra. ¿Cuántas veces no ha pasado que cuando llegó una verdad a mi vida y a mi corazón, no soltamos las lágrimas? Porque lo que había oculto en nuestro corazón salió. Entonces yo dije, entonces tú dices, esto de Dios es verdadero. Y entonces
cuando hay profecía, los incrédulos cuando entran aquí, ¿qué va a pasar? Se postran ante Dios. ¿Sí? Porque ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está haciendo esa labor? Si hay profecía de lo alto, ¿quién lo hace? El Espíritu de Dios. Pero si yo no tengo profecía, ¿cómo se conecta la palabra de Dios con los incrédulos? No hay una conexión, no hay una unidad. Entonces la profecía es aquello que yo escucho de Dios, oigo la voz de Dios y lo transmito. ¿Sí? ¿Ya todos escuchan la voz de Dios? ¿Por qué? Porque tenemos el filtro que es el Espíritu Santo. Entonces todos deben de profetizar. Continuamos. Vamos a ver. Entonces dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Eso está en Apocalipsis, capítulo, no, aquí me equivoqué, es 19:10, ahí corrigen, capítulo 19, versículo 10. ¿Lo leen, por favor? Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto, ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿Esto quién lo estaba hablando? El ángel, ¿no? Que se mostró ante Juan, dice, y él se quiere postrar, dice, no lo hagas. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En este tiempo, nosotros vamos a hablar del testimonio de Jesús con nuestra vida. Pero aquí quiero que vean algo. Dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dice, ¿y de tus qué? Hermanos. O dice de los otros judíos. Y si dice de tus hermanos, ¿a quién se refiere ya? ¿Al pueblo o a la iglesia? A la iglesia. Entonces dice, y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora nosotros, dice que es el espíritu de profecía. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser la profecía que se maneja en este tiempo? Principalmente es el testimonio de Jesús. Hablar de Jesús, hablar de las buenas nuevas, hablar de su obra. Eso es lo que vamos a hacer. Porque constantemente Dios nos habla para dar a conocer a quién. ¿Para darnos gloria a nosotros? No. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para dar a conocer a Cristo. Bueno, vamos a... Dice, las profecías del Antiguo Testamento anunciaban la venida del Mesías en Jesucristo. Nomás voy a mencionar dos ejemplos porque el tiempo ya se nos está acabando. Ahí tenemos un ejemplo, dice... vamos a ver el Miqueas. ¿Me pueden buscar Miqueas 5.2, por favor? Aquí me buscan Miqueas 5.2 y allá atrás, por favor, me buscan la respuesta a esa profecía que es Juan 8.58. Allá atrás, Juan 8.58. ¿5.2? Sí, por favor, hermano. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, entonces habla de dónde viene Jesús, dónde va a estar, de dónde viene, de la más pequeña que es Belén. Ahora, el cumplimiento es en Juan 8.58. Dice, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8.58, Juan sí. 8:58. Sí, dice, bueno, sí, Juan 8:58, sí dice eso. Jesús les dijo, de cierto digo, antes de Abraham fuese yo. ¿Antes de qué? Antes de que Abraham fuese, yo soy. A ver, vamos a ver otra. Isaías 53.2, perdón. El cumplimiento está en Filipenses 2:6-7. Bueno, Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, y hermosura
Beberemos más inatractivo para que les deseemos. Eso dice Isaías 53. Y vamos a Filipenses 2, 6, 7. Filipenses 2, 6, 7. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok, entonces él no tenía así como lo pintamos a Jesús, así con ojos así resplandecientes, claros, güeritos, así hermoso, bonito. ¿Qué dice la palabra? Que no tenía parecer, ¿no? Que era normal, que era como cualquier hombre, ¿no? Ahí está la profecía. Bueno, entonces vamos a ver que la profecía en el Nuevo Testamento es dar a conocer a Jesús y su obra a través de la iglesia. Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento la profecía es dar a conocer a Jesús y su obra. Ahora, aquí tenemos otro punto. Dice, los profetas del Nuevo Pacto están sujetos a las profecías de la Biblia, en el sentido de que es la palabra de Dios. Toda la Biblia, les pregunto, ¿toda la Biblia es profecía? ¿Es profética? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios, toda la Biblia. Toda la Biblia, Dios nos está hablando a través de la Biblia, ¿sí? La Biblia es profecía. Entonces, en 1 Corintios 14, versículo 32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Un profeta, si dice una profecía que está fuera de... ¿Quiénes son los profetas? De los que menciona aquí, habla de los profetas de Ezequiel, Daniel, Habacuc, Joel. Dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Qué quiero decir con esto la palabra? Que si yo digo algo que ya no es bíblico, entonces soy un falso profeta. Yo no puedo decir algo que contravenga a los profetas. No puedo decir nada que contravenga a la Biblia, porque si digo algo que contravenga a la Biblia, entonces soy un falso profeta. Entonces mi espíritu ya no es el de profecía. ¿Estamos viendo los elementos de la profecía para que no nos engañen? ¿Vamos bien? Sí. Dice 2 de Pedro capítulo 1. Tenemos también la palabra, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra profética? Es la Biblia, la tenemos, ¿eh? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si esta predicación es inspirada por el Espíritu Santo, entonces no hagan caso, que van a su casa y no pasó nada. Pero si ustedes sienten que en su corazón hay algo que se está removiendo, entonces escudriñen bien esta escritura, este bosquejo que les estoy dando, escudriñenlo bien. Estamos hablando de que los profetas están sujetos a los profetas. Dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo qué es? Es la iglesia. Aquí viene algo muy interesante. Quiero que participen en esto. Dice, los dones y el llamamiento de Dios no los podemos anular. ¿Es cierto? El llamamiento y los dones que Dios nos ha dado no los podemos anular. ¿Cómo ven eso? No los podemos
No debiéramos pensar. Pero eso indica que no tenemos comunicación con Dios, porque si nosotros leemos y a través de la palabra entendemos que tenemos dones, difícilmente podemos rechazarlos. Pero no los podemos anular, que no los queramos, como dice la hermana, no los queramos hacer es otra cosa. Pero el don y el llamamiento pues siguen su curso, aunque no sea en mí, puede ser en otra persona. Dice Romanos 11:28. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios los escoge a ustedes para un servicio, para un ministerio, y ustedes van a pecar, ustedes van a fallar, ustedes van a errar, pero Dios no se equivocó. Con todos sus errores y sus fallas, Dios los va a utilizar. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hay de los falsos profetas? ¿Los está utilizando Dios? De cierta manera sí, ¿no? Para que se cumpla su profecía, porque él, se profetizó que va a haber falsos profetas, y si no los estuviera utilizando para que existieran y fueran falsos profetas, pues no se cumpliría la profecía. Miren, recuerden que dice la palabra que en las iglesias va a haber trigo y va a haber cizaña. ¿Y la cizaña para qué la utiliza Dios? ¿Para qué utiliza a los falsos profetas, a los falsos creyentes, a los falsos? Para distinguir, para apartar. Para que cada uno de nosotros sea edificado, para que cada uno de nosotros pueda discernir, para que nosotros realmente nos metamos a lo que es la profecía y podamos discernir lo que es la cizaña y lo que es el trigo. Pero ¿quién va a cortar, quién va a arrancar de raíz a la cizaña? ¿Quién lo hace? Nosotros no, porque Dios lo ha puesto para que esté trabajando en los creyentes genuinos, ¿sí? Constantemente nos va a estar probando, constantemente tenemos que estar discerniendo en la palabra. Tiene un propósito, todo tiene un propósito. Lo que Dios ha puesto en los dones y el llamamiento, dice que eso ya es irrevocable. Él sabrá cómo lo va a utilizar, pero tiene un propósito. Las señales confirman la profecía verdadera. Ya vimos que hay profecías del Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo, en el tiempo después de Jesús, en el tiempo de Jesús. Una semana antes de que Jesús partiera de aquí, se cumplieron muchísimas profecías, ¿sí? Pero las señales, vemos que si la profecía fue verdadera o fue falsa. Salmo 74:9. Aquí no tengo anotado, ¿me lo buscan por favor? Nos vemos ya nuestras señales. No vemos ya nuestras señales, no hay profeta, y entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Sí, miren, dice, ya no vemos las señales. ¿Por qué el pueblo ya no vio señales? ¿Por qué los cristianos no ven señales? ¿Por qué no las pueden distinguir? Porque ya no hay profeta. En el Antiguo Testamento era la desobediencia. Dios nos llama ahora que nos alimentemos de Él, de su palabra, que nos llenemos de Él, que tenemos en comunión, porque ahora es por gracia. El cristiano que no ve señales, que no puede distinguir lo bueno de lo malo, es porque no conoce a su Señor. Seguimos en desobediencia. Sí. Ahorita vamos a contestar este concepto con la siguiente pregunta. Ahorita va a quedar respondido mejor. Los hijos de Dios distinguimos las señales. Los hipócritas y los incrédulos, no. Vamos aquí, dice Mateo 16, 3, 4. Ahí lo tienen en su hoja. ¿Quién lo quiere leer? Ahí tienen hojas. Pues participen más. A ver, Carmen. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Qué bonito, ¿eh? No, a mí me gusta mucho esta palabra porque estaba el fariseo y estaba Cristo, ¿no? ¿Y qué le dijo el fariseo a Cristo? Dame una señal de que vienes del cielo. ¿Qué más señal quieres? ¿No? Todo lo que te he hablado, todo lo que te he dicho, todo lo que has visto,
Dice, ya no te será dada otra señal más que la que se le dio a Jonás. ¿Sí? ¿Cuál fue la que dio Jonás? ¿Sí se acuerdan que Jonás habló de que llegó al pueblo de Nínive y que les dijo? Que se arrepintiera. Fue todo lo que les dijo, no hubo más señal. Y les dijo a ellos, ustedes no tienen otra señal más que la que viene de Jonás. Arrepíntanse, porque no hay otra señal para ustedes. Pero todos los que estaban creyendo en Jesús no estaban viendo todas las señales. ¿Quiénes no pueden ver las señales? Pero va a venir un hipócrita y va a decir, ay, hoy profetizo que va a llover. Aleluya. Ya para él es una profecía. Pues se le dice, no seas hipócrita, porque eso cualquiera lo puede hacer. No puedes distinguir otra señal, ya no puedes distinguir más allá porque no entiendes. Porque para ti ya no va a haber señal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Un hipócrita. La única señal es arrepentimiento. A ver, los incrédulos. ¿Me pueden dar una señal ahorita de Jesús en nuestras vidas? Ay, esto es fácil. A ver, una señal de Cristo en nuestras vidas. Hay muchas, hay muchas. La lealtad a Dios, el amor a Dios. El amor a Dios. La gracia, o sea, la gracia, porque yo sé que- ¿Cómo ves esa señal? Ajá, dime. Porque a pesar de que muchas veces me equivoco y fallo y eso, Él me sigue amando en su gracia y en su perdón, sin yo hacer nada más que, bueno, a veces ni siquiera pidiendo perdón. Él en su gracia ya me perdonó, ya con su sangre preciosa ya me perdonó. No, pero tú tienes que hacer algo, ¿eh? Bueno, sí, orar, Tienes que arrepentirte. arrepentirme. Ajá. Esa es una señal. ¿Los incrédulos se arrepienten de sus malas obras? A veces sí, cuando ya se les habla. Pues a lo mejor se arrepienten o Pero les hay unos que no. No, es que hay que aprender a distinguir. Los incrédulos lo que hacen es Comparse, ni siquiera creen en Dios. tienen remordimiento. Pero un arrepentimiento, ¿cómo es? Genuino, de Des- corazón. Sí. ¿Puede haber un arrepentimiento sin Dios en tu vida? No. ¿Sí? Esa es una señal. Pero un incrédulo va a decir, ay, ¿ya te arrepentiste? Ay, sí, ¿no? A ver quién te la cree, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no lo creen. Y Dios no les va a dar otra señal si no se arrepienten. Y podemos hablar de más señales. Y muchos cristianos se están confundiendo, y están hablando más y están enseñando más del mundo que de Dios, porque no distinguen todavía la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Te vamos a acabar. No se me debe, te vamos a acabar. Si no, le adelantamos. No, crece. Está bueno. Entonces tenemos, ¿quién tiene una hojita, hermana? Elizabeth, ¿me ayudas? En la edificación, en el punto número 1, hablamos que hay un propósito en la profecía que es edificar, exhortar y consolar. ¿Qué dice ahí su hoja de edificación? Edificación. La primera clave que Pablo nos da en este versículo es el propósito de la profecía y la edificación de la iglesia. De hecho, el propio Pablo escribe lo siguiente. Efesios 14, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, ya hasta ahí. La edificación, pongan atención. La edificación es porque Dios nos ha transformado nuestros corazones. Si yo hace 7, 8 años hubiera querido edificar, ni siquiera sabía que existía esa palabra de edificar. Si tú querías hablar con una persona, ibas así con todo tu armamento y hacías pedazos a esa persona, en tu enojo, en tu ira, en tu envidia, en tu daño en el mundo, porque estamos dañados y con ese daño hablamos y con ese daño no podemos edificar nada. Sin embargo, en la iglesia muchas personas siguen dañando, siguen destruyendo en lugar de edificar, porque no hay profecía. Cuando hay profecía podemos edificar. Un ejemplo es que hay muchos ejemplos, pero no quiero mover mucho una situación. Puede haber muchas situaciones que pudiéramos mover en este momento. Resulta que el esposo o la esposa engañada. ¿Y cuál es la primera reacción del esposo o la esposa engañada? De dolor, ¿no? Bueno. Sí, pero ¿cuál es la reacción contra
del enojo, La de contraparte. coraje, de separación. Yo le puedo dar la mía, que era, tú me la hiciste, tú me la das. Así es, ¿no? Y con eso edificamos. No, pues destruimos. ¿Qué tendríamos? ¿Sabemos edificar una situación así? A ver, si mi hijo reprueba, ¿qué le digo a mi hijo? pasó esto. Bueno, Hay de las dos, ¿eh? Te llamo la atención. O vas a rajatablas. Ay, hijo, no te preocupes. No te esfuerces tanto. No te mortifiques. No, sí los hay, ¿eh? Discúlpame, sí los hay. O la otra es que si reprobaste, ¿cómo sería una edificación? pero ninguna de las dos que está diciendo es buena. Bueno, No, ninguna es buena. No. Me estoy yendo a los extremos. Dígame cómo es edificar una situación. pues hablar porque pasó esta situación, qué pasó en él, qué pasó en los maestros, qué pasó en mí, qué pasó para que no eso sucediera, porque obviamente todo es una íntegro, ¿no? Alumno, maestro, padres. Una edificación es como dice ya, ¿qué estamos haciendo? Ella está haciendo conciencia. La verdadera conciencia que viene de Dios. Y decirle, yo le digo a mi hija, antes de que pase cualquier cosa, no ves para que repruebe, hija. Tú tienes una obligación, una responsabilidad en este momento. No tienes que andar viviendo si vas a sacar dinero, si esto, si aquí, que allá. Nomás tienes una obligación, hija, primordial. Es conocer a Dios inmediatamente. ¿Cuál es? La escuela. Hija, en eso. Eso es edificar. No voy a esperar a que pase algo, ¿verdad? Porque entonces la profecía es lo que hace. Previenes una situación equivocada. Estás previendo, porque como tienes profecía, eres capaz de tener conciencia, tener la sabiduría de Dios y puedes adelantarte y estar dando esa palabra. Antes de que pase esto, mira, hija, ya estás en una edad en que tus emociones están cambiando. Ya sabemos que va a haber una edad en que las emociones van a cambiar. Hija, mira, para Dios lo importante es que tú veas quién eres en Dios. No quiero que busques a Dios para que tú sepas que si debes de tener novio o no. No, ¿verdad? Porque entonces ya estoy partiendo de lo equivocado. Tú tienes que ver, hija, en esta edad, en este tiempo, qué es lo que Dios demanda de ti. No andes viendo cómo Dios quiere que sea tu noviazgo. Porque va a haber un joven, va a venir y va a decir, ay, ¿qué dice Dios con respecto al noviazgo? Para que yo no me equivoque. No. Lo que Dios primero quiere es que en este tiempo, en esta edad, ¿qué demanda Dios para ti? Y luego ya de ahí viene todo. Ya ahí puedes ver toda la sabiduría. Pero no puedes empezar buscando al revés. Señor, ¿qué demandas tú para mi esposo o mi esposa que me engañó? ¿Qué dice tu palabra? No, espérame. La palabra dice que la mujer virtuosa, y ahí viene un listado. Y dice, y el varón de Dios, y ahí viene un listado. Pero oye, es que aquí, no, es que es al revés. Si mi esposa me llega a hacer esto, mi esposa me llega a hacer esto, la Biblia te dice lo que es verdadero, para que podamos profetizar. Pero si yo ya quiero poner una solución, pero nunca profeticé, entonces vienen muchos problemas a mi vida. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas tenemos que estar pagando porque no conocemos la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas estoy pagando en mi relación de matrimonio? ¿Cuántas cosas estoy pagando con mis hijos? ¿Cuántas cosas estoy pagando por no haber estudiado? ¿Cuántas cosas estoy pagando y bla, 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 bla? Pero Dios no tiene para todo la verdad. Pero como no la leemos, vamos a estar terminando. ¿Cómo se le llama eso que Dios manda? Cuando no obedecemos a Dios. Cuando los incrédulos se quedan en el tiempo de la tribulación, Dios va a mandar juicios, ¿no? Va a mandar desastres naturales, va a mandar terremotos. Entonces también Dios lo va a mandar juicios para que tú reacciones. ¿Qué hacía Dios cuando el pueblo de Israel desobedecía y adoraba a otros dioses? Mandaba juicio, ¿no? Ya sea que una nación lo invadiera, mandaba peste, mandaba hambre, mandaba juicio. ¿Qué va a pasar si nosotros no leemos las escrituras? Va a mandar juicio. Estamos en juicio. ¿Porque Dios qué? Nos ha apartado. Porque Dios nos ama. Si Dios no nos amara, nos dejaría igual como estamos. Pero nos manda a juicio para que reaccionemos. Ya para acabar. Exhortación, a ver. Otra de las claves de la profecía neotestamentaria es servir como exhortación.
A. El significado de la exhortación. Exhortar es animar, alentar, amonestar positivamente. La exhortación es la palabra dada a alguien para que en el futuro haga algo bueno y positivo. B. Contrastando la protección. Gracias. Entonces la exhortación es para que nosotros genuinamente, en el corazón de un hermano, en la misma unidad del Espíritu, en la misma fe, yo le diga, hermano, esto dice la palabra de Dios. Échele ganas, aliméntate de la palabra, porque estás fallando en esto, estás fallando en aquello. Pero aunque yo le diga, si él no escudriña, no va a dar el efecto, porque somos bien necios. Y hasta que no me pasa, ya entendí, ¿no? La exhortación es que antes de que pase algo, la exhortación es que nosotros, la exhortación para esta predicación es que busquemos la profecía, porque eso va a bendecir nuestra vida. Y ahora la consolación en el punto número 3. La tercera clave que distingue la profecía neotestamentaria es que debe resultar consoladora. A. El significado de consolación. La palabra que Pablo usa aquí es parakletos. En griego significa el que está al lado de uno, sosteniendo cuando Dios habla por medio de profecía en el Nuevo Testamento. Es para ponerse al lado de alguien, sosteniéndole y consolándole. Hasta ahí, por favor. La consolación, entonces, es aquella persona que se pone al lado de alguien y lo está consolando, le está dando palabra y no lo está destruyendo. Es consolación. Entonces, muchas veces nosotros buscamos un consejo, una consolación, y igual nos podemos ir al extremo. O nos terminan de tumbar, o nos apapachan nuestro mal. Pero no estamos consolando como Dios quiere que lo hagamos, con sabiduría, conociendo su palabra, como lo hacía Jesús. Jesús le dijo a la mujer pecadora, no te preocupes, tú ya pecaste, ve y mira, no hay frijón, mira, ni te vi que hiciste algo, ¿no? O le dijo, ¿sabes qué? Ya te fuiste al infierno. ¿Qué le dijo? Ve y no peques más. Y la mujer, ¿cómo se fue? Consolada, se fue tranquila, ¿sí? Se fue con paz. Entonces, la profecía nos va a edificar, nos va a exhortar y nos va a consolar. Ok. Dice, ya en la conclusión, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La iglesia debe exhortar a cada miembro a profetizar para que todos recibamos enseñanza, participemos, juzguemos con sabiduría del Espíritu, que a su vez exhortemos a todos los hermanos a que se involucren en el ministerio sin dejar de atender los otros ministerios, hasta que todos sean alcanzados para profetizar. Y ya nomás para concluir, nuestro pastor Abel habló de una palabra que era el amor. Dice que si yo doy profecía y si profetizo todo lo que haya en el futuro, y si doy el libro de las revelaciones, pero si no tengo amor, de nada sirve. La misma profecía, por su propia naturaleza, viene implícita con amor. Si en la profecía no hay amor, ninguna profecía va a ser verdadera. Dice, cuando leímos al principio, en el versículo número 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si yo profetizo y todo se da por hecho, pero no tuve amor, ¿qué me dice Dios? De nada sirvió. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice, dile a la roca que saque agua? ¿Qué hace Moisés? Le pega. Moisés iba a profetizar, iba a decir a la roca, porque así le dijo Dios, dile a la roca que salga agua, que saque agua. Le agarró Moisés y le pegó. ¿Él tuvo amor o fue su coraje? Fue su coraje. ¿Y qué hizo Dios? Fíjense bien, en la profecía Moisés tenía una responsabilidad muy grande de representar a Dios. Entonces Moisés no representó a Dios. Es una responsabilidad muy hermosa, pero es una responsabilidad muy grande. Moisés le pega la piedra, sale el agua, y todo el pueblo ve un Dios enojado. Cuando era así, era un Dios de amor. ¿Qué le pasó a Moisés?
No me alcanzó la tierra prometida. ¿Sí? Cerramos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, tú nos haces un llamado a toda la iglesia, a todas las iglesias, a que tomemos